Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Mujer Diseño Original y en esta ocasión seguimos hablando acerca de el hogar. Mi nombre es Marlene y de nuevo Noemí con nosotros. Bienvenida, Noemí. Hola Marle, muchas gracias, qué gusto. El gusto también es mío y bueno, y vamos a seguir hablando de este tema que ya hemos avanzado un poquito en él. Hemos visto ya varias facetas. El episodio anterior estuvimos hablando un poco acerca de ese contexto histórico. Creo que ya tenemos suficientes elementos para poder entonces entrar un poco más, de manera más profunda y más detallada a lo que queremos llegar. O sea, cómo es que nosotros entonces empezamos a retornar a lo que fue el hogar o a lo que Dios planeó para el hogar y de lo cual nos hemos venido alejando tanto que a veces nos cuesta concebir, entender todo esto que hemos venido hablando y a veces nos sentimos como que son cosas nuevas, ¿cierto? Totalmente nuevas para nosotros, conceptos totalmente nuevos que tenemos que empezar a introducir. Pero a mí me gustaría, Noemí, que empezáramos un poco entonces abordando este tema del hogar físico, ¿cierto? Porque ya en una ocasión estuvimos hablando acerca de el entorno o la atmósfera, que es la manera como nosotras como mujeres entonces establecemos ese tono y obviamente partiendo de que Cristo debe ser el centro de nuestros hogares. Pero entonces ahora vamos a este hogar físico, a esta casa, donde estamos entonces nosotras construyendo día a día, momento a momento, este hogar. ¿Cómo, cómo empezamos entonces a regresar, a regresar a este diseño con el cual Dios ha establecido y que es un diseño tan perfecto para nosotros? Pues sin duda que el punto de partida siempre es la palabra de Dios por el Espíritu. Por nosotros mismos podríamos inventar algún otro método. Siempre nuestra carne se va hacia, dice un hermano, es una fábrica de ídolos y entonces deja uno para entrar en otro. Y tendemos a los extremos. Si yo era una persona muy estricta con la limpieza y con el ambiente, pero controladora y querer tenerlo todo al 100 y oigo que el consejo es relajarme un poco más, puedo tender a irme al otro extremo o así viceversa. Entonces, cuando nosotros avanzamos escuchando lo que es la guía del Espíritu Santo, es esta parte sobrenatural, que no, que la fuente no soy yo misma, porque sabemos que dentro de mí misma, pues no hay esa em, ayuda para el oportuno socorro, porque somos como esas cisternas rotas que no pueden retener el agua. El agua viva es el agua del espíritu, que salta, que es una fuente que salta. Creo que todo, que tiene todo que ver con eso. Podemos clamar por sabiduría y reconocer nuestra incapacidad, y es cuando podemos escuchar en esa relación cotidiana y sencilla, nada rebuscado ni esotérico, sino algo muy práctico. Y Él nos guía. A mí no me queda duda porque sin ser yo una persona distinta, ni especial, ni mejor que nadie, lo he podido vivir en carne propia, mi debilidad, todo lo que enfrento en mi carne y las circunstancias adversas en todos los sentidos, en ocasiones de salud, en ocasiones de situación económica difícil, en ocasiones de problemas al interior de la familia, en las relaciones y de todo tipo de situaciones. Lo he vivido y también lo puedo decir de la familia de la que vengo. En la familia de que a pesar de que mi padre era pastor, pues había muchas circunstancias familiares que se enfrentan y circunstancias con la congregación, etcétera. Entonces, pude ver y he podido ver que siempre la solución es esa, que para volver al diseño original
el recurso es sobrenatural, es Dios mismo mostrándonos, revelándonos, abriendo nuestro entendimiento. Y uno dice, wow, nunca lo había visto de esta manera. Y sin duda también es este tipo de reuniones o de apoyo del cuerpo de Cristo en donde somos miembros los unos de los otros y lo que Dios le dio a otra persona, yo no lo tengo. Y estar en comuniones de gran bendición. Y puedo yo también ser usada y eso es algo que satisface el propósito que Dios ha, satisface nuestra alma por el propósito que Dios ha puesto de decir, dije algo que fue de bendición o pude yo edificar a otra persona y fuimos de mutua edificación, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento y específicamente en el versículo de Tito, ¿no? Como el haber pasado por estas experiencias o estas situaciones o durante estos años de discipulado en el hogar, ahora yo puedo consolar a otras con la misma consolación con la que yo fui consolada. Entonces, para mí, sin duda, Marle, comienza la renovación de nuestro entendimiento con la palabra por el Espíritu. Así es, Noemí. Y ahorita que tú estabas hablando, se me venía a la mente un sueño que yo siempre he tenido y es que se haga realidad lo que tú mencionabas ahorita en Tito, ¿cierto? Lo que se dice que las mayores le enseñen a las menores. Y precisamente creo que uno de los retos que tenemos ahora nosotras como mamás es ir a las fuentes correctas, porque a veces tenemos esa tentación como de estar compartiendo con mamis de nuestra misma generación, por decirlo así, y creo que no está mal porque cada una tiene que aportarle a la otra, pero a veces algunas mamis a veces me escriben y me preguntan y me hacen, me comentan sus dudas y yo digo, bueno, qué bueno que me escribes, qué bueno que tienes como esa confianza. Para mí es lindo sentir esa confianza de parte de otra mami que me escribe y me hace una pregunta y que yo le puedo aconsejar. Pero a veces lo que yo le digo es, mira, trata de buscar una mami mayor, ya sea en tu iglesia local, una persona que tú veas y tú la puedes mirar como con esa sabiduría, ¿cierto? Que tú veas que ha logrado establecer un hogar a lo largo de los años, que tú veas frutos en sus hijos, ¿cierto? Es como que acércate a esas personas, acércate a ellos y yo sé que estas personas tienen mucho para dar. Y ya lo hemos hablado en otras series de este tema de que incluso nosotras mismas manejamos esa segregación por edades. Queremos estar a veces solamente con las de nuestra propia edad, nuestra propia generación, y a veces como que, bueno, las que son un poquito más viejitas, por decirlo así, pensamos que no, ellas estaban en otro tiempo y no tienen tanto para darnos. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito esa mentalidad y aunque sabemos que Dios en su palabra nos dejó establecido unos principios que nosotros podemos aplicar, también necesitamos rodearnos de mujeres que ya lo han hecho, que ya los aplicaron, ya vivieron esos retos y que nosotros podemos entonces buscar de ellas toda la sabiduría que puedan darnos. Yo creo que es así recíprocamente también el tener esa sencillez de interesarnos y de establecer relación con hermanas más jóvenes es algo de bendición. Y eso es el diseño original de Dios de las relaciones, del cuerpo de Cristo, de las relaciones entre los creyentes. Y qué importante me parece lo que dices en cuanto a lo local, porque es muy fácil en virtual, donde nadie me conoce ni nada, pero en una congregación en donde hay un compromiso mayor, creo que eso es la manera que Dios quiere muchas veces usar. Y pues respecto a lo que comentabas en cuanto al tema del hogar, eh, que hemos ya venido comentando algunos otros temas relacionados como el de las prioridades y el de la atmósfera y el ambiente que la madre puede imprimir. Creo que algo muy hermoso es el tema
el hogar, lo físico como tal, la parte práctica del lugar. Sí lo hemos mencionado antes, pero la parte operativa como un centro social y todo lo demás que Dios pensó es muy apasionante. Sí, así es bastante apasionante y también bastante desafiante a veces. Es un desafío constante, Noemi. O sea, yo creo que esa práctica, ese día a día, ese momento a momento, a veces es el que se nos hace tan difícil porque cuando escuchamos estos principios en la teoría, es como que, bueno, se nos abre la mente y decimos, wow, lo entiendo, pero hay un proceso de entenderlo en nuestra mente y cómo lo llevamos verdaderamente a esos momentos en los que estamos aquí con cantidad de estrés o cosas que están pasando en nuestro hogar y tenemos que tomar esa decisión de, bueno, voy a permitir que mi estrés, que lo que está pasando sea quien me gobierne, o voy a rendir mi vida en este momento a Dios para que sea Él a través de su Espíritu Santo que me ayude a salir victoriosa de esto, ¿cierto? Entonces es una lucha constante que tenemos en nuestro espíritu y yo te puedo decir que, o sea, cuando yo hablo del hogar, yo lo hablo desde esa perspectiva tan bella en donde Dios me ha permitido aprender y desarrollar y formar tanto mi carácter en los últimos años, pero también lo veo como, wow, qué trabajo tan duro, porque es un trabajo del día a día, ¿cierto? Entonces, es aquí cuando llegamos a ese punto de, bueno, todos los hogares y todas las familias son tan diferentes y manejan unas dinámicas tan diferentes que hacen parte de esa individualidad que con la cual Dios nos ha creado, que es muy linda, que es muy bella. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo, o sea, bajo qué parámetros empezamos nosotros a hablar de esa parte práctica en el hogar cuando cada hogar funciona tan diferente, donde hay tantas situaciones y tantas dinámicas tan diferentes unas de las otras, Tantas variables. tantas variables, sí. Sí, es cierto que somos un tapiz lleno de colores, un colorido muy amplio de culturas, de identidades, de contextos y de herencias eh, distintas, muy distintas, pero algo que es apasionante, que es sobre todo muy maravilloso e increíble del diseño original de Dios en todos los sentidos y sus principios y de la palabra de Dios es como puede ser que siendo tan distintos y de épocas tan distintas en la historia, sin embargo, hay una ley para cada tema. Hay una ley, no me refiero a un mandamiento solamente, sino una verdad que prevalece como lo más general. Y algo muy bello de pensar en esa ley general o en esos principios del diseño original generales es cómo te dan un cimiento para entonces de allí, respetando ese cimiento, todo lo demás es bienvenido, todo lo demás se vale, que nos gusten unas cosas y a otros no, y no pasa nada. Seguimos sobre la misma base sólida, que es Jesucristo, obviamente, siempre apuntando a Jesucristo, que es quien redime todas las cosas. Pero sí que hay principios muy, muy generales y muy básicos. Mira, en primer lugar quiero mencionar que como tú y yo lo hemos platicado, somos resultado de la obra de Cristo redimiendo nuestro diseño como mujer, redimiendo la educación y ahora hablando del hogar. Y si bien podríamos lamentarnos de decir, ¿cómo no lo supe antes o cómo no fui preparada para ello? Lo que sí podemos hacer y lo que yo siempre le digo a mis hijas es que todo lo que en mi caso no sucedió como conforme al diseño original, no fue planeado así, o fui aprendiendo sobre la marcha en error y ensayo y error, sirva para que ustedes, cada generación, tenga unas tablas, decimos en México, tenga más tablas para hacerlo mejor. O sea, si mis errores
si ustedes pueden aprender de mis errores y de los aciertos que Dios me ha permitido, sabré que ha valido la pena. Porque ellas, o las jovencitas que nos pudieran escuchar, que sería muy bueno que escucharan esto, aunque no se hayan casado, aunque por su mente no esté ni siquiera la idea, pero cuando uno se anticipa, entonces puede entender que qué bendición es que las hijas estén en el hogar. Porque nosotras no fuimos criadas así. Era muy fácil, y creo que lo dijimos en Mujer Diseño Original, el que todo giraba alrededor de estar fuera. Y qué difícil es volver, porque como tú dices, comienza ahí el reto, la verdadera, la realidad pura, en donde dices, pues sonaba muy distinto, romanticé este concepto y ahora que estoy aquí, no le veo nada de lo que yo había pensado. Y es así, pero podemos hacérselos más fáciles a las siguientes generaciones, permitiendo que desde la juventud vuelvan al hogar. Eso por el lado del reto que nosotras tenemos. Eh, y hablando ahora ya propiamente de lo general, creo que muchos de los factores que nos hacen complicada la vida en el hogar pudieran mejorar mucho considerando el diseño original de Dios, porque a veces nuestros propios hogares necesitan ordenarse en la práctica, o sea, en lo físico. Muchas veces cuando tenemos muchas cosas, nos es difícil administrarlas. Ordenarlas, simplemente vivir para conservarlas, ya nos roba de nuestro tiempo. O lo que hemos dicho en otros de los capítulos, el hecho de no estar físicamente en el hogar el tiempo que debería de ser, entonces nos quita tiempo que podríamos invertir en tenerlo bien y entonces nos presionamos. Se va acumulando esta falta de presencia en el hogar y nos complica la vida. Nos reduce el tiempo que necesitábamos. Otra cosa que también complica son las interacciones entre los miembros, cuando todo se le carga a una sola persona, cuando la madre puede ser que ella diga, para que se haga bien como a mí me gusta, lo tengo que hacer yo. Si no, entonces no se va a hacer. Las mujeres latinas tendemos a ser muy así, a estar en control, a ser tipo matriarcado y muy controladoras. Pero qué hermoso es cuando enseñamos a nuestros hijos a hacerlo y aprendemos a delegar, aprendemos a distribuir, porque otro de otra parte del espectro de el saber delegar y que se complica es el querer facilitarles a los demás las cosas y abarcar más de lo que nos toca. Ajá. Yo he visto muchos casos y muy cercanos de mujeres que son tan serviciales, que llevan una carga tan pesada, que se afanan tanto por el orden y la limpieza y que no permiten que los demás ayuden, que terminan dañando su salud. Y sin embargo, el diseño original de Dios no fue que la mamá se hiciera cargo como lo secular lo ha hecho. El sistema nos ha enseñado que todos se van. Y bueno, eso fue en la generación de nuestras madres y la única que se quedaba y que verdaderamente no se podía realizar porque tú no te realizas si tú no tienes a tus hijos siendo discipulados por ti, o sea, te los quitan. Entonces, eso fue lo que vimos y entonces nos fuimos hasta el otro extremo. Y sin embargo, cuando la carga es repartida, estamos enseñándoles desde chiquitos que el trabajo aporta dignidad. Y estamos también enseñándoles a producir. Como Dios es creador, somos semejantes a Él cuando producimos, también los hijos desde muy chiquitos, el darles la herencia de trabajar es de mucha bendición. Y hay dos versículos que yo quise preparar para esta charla, el primero es que la clave y creo que lo he mencionado antes, este versículo me gusta mucho, pero que la clave para llevar una vida en paz, dice Primera a los Tesalonicenses 4, 11 y 12. Es uno de mis versículos favoritos en cuanto al hogar y dice que procuren vivir en paz
y que se ocupen de sus negocios y trabajen con sus propias manos como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es tremendo porque es justo lo que no vemos en nuestra cultura. No vivimos en paz. Ujú. Y cuando dice, ¿cómo logras vivir una vida en paz? ¿Cómo la procuras? Trabajando con tus propias manos. Allí en el hogar se vive una vida en paz porque estás entonces ocupado en lo que debes estar sin estar invirtiendo tu tiempo en bendecir o más bien no en bendecir, sino en hacerle ganar a otros, en entregarle tu riqueza, entregarle tus recursos. Al contrario, es vivir en paz, ocuparte de tus negocios y trabajar con tus propias manos. Y aquí hay algo muy, muy tremendo en la segunda parte que dice, nos conduzcamos de esta manera honradamente con los de afuera. Si nuestros hogares van a ser aquello que Dios planeó que fueran, debemos tomar en cuenta que Él quiere que los hogares de los creyentes sean un modelo que los del mundo puedan observar de cómo es una vida de un hijo de Dios. De, de esa manera dice que vamos a conducirnos honradamente con los de afuera y no vamos a tener necesidad de nada. Normalmente las familias homeschoolers, y debo reconocerlo que es una tendencia, estamos muy involucrados hacia el interior. Y si acaso salimos o nos abrimos o nos comprometemos es en la iglesia. Pero cuesta trabajo con los de nuestra comunidad, Ujú. porque estamos muchas veces demasiado hacia adentro. Y creo que Dios lo que quiere es que hagamos de nuestra educación en el hogar un estilo de vida de bendición también para los de afuera. Eh, a mí me ha gustado muchísimo la conferencia de los de Radio Universo Cristiano, que se llama Hogares que Impactan, del hermano Greg Harris. Y estos son algunos conceptos que él enseña en esas conferencias. Yo les invito, si gustan, está esa tienda virtual. Antes le decía yo a Marle que teníamos que viajar para escuchar esto, no lo había en virtual. Teníamos que comprar nuestro paquete y ahora lo tienen ustedes, ya sea que lo adquieran a un costo muy accesible y de esa manera lo pueden escuchar y lo pueden compartir con otros, o que se conecten a Radio Universo Cristiano 2 veces al día, porque en verdad que los valores, la riqueza que ahí se comparte es la que en parte renueva también nuestro entendimiento, porque es palabra de Dios, es un medio que podemos aprovechar. Y él lo que dice es, así como el mar de Galilea y el mar Muerto son tan distintos, y podríamos decir, ellos están conectados por el río Jordán, porque uno produce peces y vemos cómo es el mar de Galilea en el que pescaban y hubo la pesca milagrosa y Jesús, su ministerio en torno al lago de Galilea. Y sin embargo, el mar Muerto es tan salado que nada puede producirse ahí, nada crece. Dicen que si uno se sumerge, todo el tiempo va a estar flotando por la Ujú. salinidad tan alta de ese mar. ¿Y de qué se trata? Si el río Jordán los conecta a ambos. Y es que el mar de Galilea tiene una salida y el agua se está todo el tiempo, recibe afluentes del norte y todo el Ujú. tiempo está drenando y el Ujú. mar de Galilea está estancado. Ajá, en Nosotros como movimiento. hogares, exacto, no debemos producir solo para el interior, sino, dice Isaías 58 del 12 al 14, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador. Y yo creo que esta palabra en especial es para ti, Marlene, por el lugar donde estás, donde has sido enviada, y por la generación que están levantando, por la necesidad tan grande que hay allá. No solo del Evangelio, obviamente, de conocer de Jesucristo, que Él es el que hace nuevas todas las cosas en todos los ámbitos. Aún la cultura Él la puede transformar con su poder.
pero también de lo que significa conforme al modelo del diseño original de Dios, un hogar. Eh, y, y bueno, ahora ya propiamente hablando del hogar, lo que quiero decir es que, así como lo vimos a lo largo de la historia, el hogar es ese centro social, ese centro educativo, ese centro de misiones y de hospitalidad que puede convertirse en la plataforma que catapulta a cualquier hombre para el ministerio. Pero si vemos ahí en el pasaje donde Pablo menciona que el obispo siempre se enfoca al principio en las cualidades de un hombre en su hogar, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que sea hospitalario. Y esas son características que se desarrollan en el hogar, que son puntos a su favor relacionados con la familia. Y dice el hermano Greg, ¿de qué manera va un padre de familia o un varón a aprender a enseñar si no es con un niño de 2 años? Dice, porque muchas veces los miembros de la iglesia se van a comportar como un niñito de 2 años. El padre de familia va a tener que dejar su hogar para irse a un seminario y aprender a enseñar. No necesita. Es el hogar, ese centro misionero en donde desde su casa, desde la fortaleza del hogar, el padre puede poner en práctica eso. Si las puertas de nuestro hogar están abiertas hacia todo aquel que lo necesite a nuestro alrededor, ellos pueden ver el estilo de vida que llevamos. No necesitas tener una mansión, no estamos hablando de casas modelo en lo físico. Puede ser lo más sencillo que haya, como dice Chesterton, lo más ordinario, la familia más ordinaria, con los hijitos más ordinarios y los papás más ordinarios del mundo, y se vuelve la cosa más extraordinaria cuando se amolda al diseño original de Dios. Eso que dices es tan lindo, Noemí, porque ese tema de la hospitalidad que tú mencionas ahorita al final es uno de los temas que definitivamente yo he venido descubriendo, porque esto es algo completamente nuevo para mí. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo en casa con mi mamá y mis hermanos, nosotros teníamos una casa muy sencilla en un lugar de la ciudad bastante alto en Medellín. Yo soy de Medellín, Colombia, y Medellín es una ciudad caracterizada por muchas montañas, muchas laderas y la mayoría de barrios o como se dice comunas en la ciudad que son de estrato bajo están en las colinas, o sea, en las montañas. Y yo recuerdo que yo crecí con yo en algún momento tenía deseo de invitar a personas a mi hogar, a mi casa, y por un lado estaba el tema de que a mi mamá no le gustaba mucho tener personas en la casa, entonces me cuidaba mucho de eso. Y por el otro lado también sentía un poco como de vergüenza de mi casa, de que era una casa muy sencilla, que era una casa que quedaba ubicada en una montaña y que era muy difícil a veces llegar hasta allá. Y yo me cerré completamente al tema de la hospitalidad, o sea, nosotros nunca, en realidad, muy pocas veces teníamos invitados en casa, pues los amigos más cercanos y eso, pero nada como de personas así un poco lejos de la familia. Y cuando me casé, yo venía con este tema como de, ay, la hospitalidad, no, o sea, venía con el tema como de que cuando invitamos a una persona tenemos que tener una super fiesta, o sea, armar, organizar la casa, tenerla súper linda, comprarla, usar la mejor vajilla, y entonces, como uno, por lo general, es difícil llegar a este nivel, ¿qué pasaba? Entonces decía como, bueno, eh, no, o sea, si no tengo para invitar a personas y que mi casa se vea linda y que las personas se sientan bien, entonces mejor no lo hagamos. Pero Dios empieza a mostrarme este otro lado de la hospitalidad, ¿cierto? La verdadera hospitalidad, que es que la hospitalidad no se trata de nosotros, o sea, ni siquiera se trata de esa vida social, ¿cierto? Porque es un momento también para uno conocer y socializar, por decirlo de esa manera,
pero el centro de la hospitalidad es precisamente que Cristo sea el que en ese momento pueda ser visto, ¿cierto? Por esas personas que están ahí contigo. Y si solo necesitamos de Cristo, entonces no necesitamos la cantidad de cosas que uno se imagina que necesita para hacer una invitación a una persona. A veces uno también se imagina que es que tengo que compartir una super comida, tengo que desde un día anterior empezar a preparar todo. Y yo entiendo a veces ese deseo que queremos de atender a las personas, pero ¿qué tanto nos cargamos con eso, Noemí? O sea, ¿qué tanta carga ponemos sobre nosotros cuando no es necesario? Cuando en realidad es tan sencillo que una persona con invitado se sienta bien en nuestro hogar. Y lo he comprobado. O sea, lo he comprobado en los momentos más sencillos, en los que ofrecemos cosas más sencillas y en los que estamos despreocupados por lo que podamos tener o lo que no, o lo que nos falta, es cuando suceden esos momentos en los que vemos que las personas están bien, que quieren quedarse, que quieren pasar tiempo con nosotros y yo digo, wow, o sea, qué tan em, equivocadas podemos llegar a estar sobre ese tema. Sí, porque somos muy susceptibles a la cultura, así como el pueblo de Israel, Dios lo sabía de antemano, cuando ellos, desde que salieron de Egipto, Él se los advirtió, porque nos mimetizamos. Damos por hecho que lo que vemos es lo que siempre ha habido. Damos por hecho que lo moderno es lo que vale. Y sin embargo, en todo lo que sean principios, lo probado por el tiempo es en lo que podemos confiar, en nada más que eso. Porque aunque en tecnología y en inventos y en avances de la ciencia podemos decir, wow, cuánto ha avanzado el hombre, en esencia, los principios son nuestra ancla para poder navegar e irnos hasta la luna y hasta la nanotecnología, lo micro y lo macro, pero siempre con un ancla que nos sostenga para no perdernos, no disolvernos en tantos avances. Y creo que el pensar cuál es el diseño original es lo valioso. Decíamos, por ejemplo, en la historia como ese hogar estaba tan empoderado y tan enriquecido por, no solo por relaciones, sino por actividades. Cuando nos dice que nos ocupemos de nuestros negocios y eso va de la mano con lo que un hogar puede producir. Tiene toda la capacidad, o sea, un hogar como Dios lo dimensionó, antes de que la caída lo despojara, Dios lo dimensionó y lo dotó con las características propicias para que de ahí se pueda producir riqueza. Yo quiero decirlo a manera de testimonio de que sepan y de contagiarlos o de contagiarlas y darles ánimo para que se afirmen en su fe, decirles que me ha tocado vivir esas épocas, esas etapas, tal cual como tú lo dices, de decir, oye, es que son unas personas de un nivel social diferente y mi casita y qué pena, por la soberbia del qué dirán. Y siempre me ha gustado mucho recibir gente en mi casa, pero sí eh, hay siempre eso, ¿no? Uy, es que la gotera, se van a dar cuenta y se van a quedar a dormir allí y son cosas que a la carne le puede, pero también la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y yo escuché dentro de estas charlas y conferencias del hogar educador al hermano Mike Richardson que decía que él había sido hospedado por una familia que era tan humilde y tenían muchas complicaciones en su vivienda. Y sin embargo, no, sin ninguna soberbia, pues con humildad los recibieron y dice Dios que Él exalta a los humildes, pero les da gracia, pero a los soberbios los humilla. Entonces,
eso me pudo mucho y yo decía, ok, Dios. Y gracias a Dios, después de esa etapa, que fue un periodo bastante largo de la niñez de mis hijas, en una casa más pequeña, no era una casa eh, que tuviera tantos problemas, pero creo que para las expectativas de una mujer, una casa nunca va a estar al 100, ¿no? Siempre, ay, ya me falta esto, ay, lo otro. Cuando otras te dicen, ay, qué lindo, entonces otras lo pueden ver y yo a veces no puedo agradecer, ¿no? Ujú, Eso es común. Y me tocó entonces seguir avanzando. Yo decía, quiero obedecer, quiero que si hay una necesidad, yo pueda abrir las puertas de mi casa. Y, y es algo que cuesta mucho porque estás cediendo, estás compartiendo, estás permitiendo que otras personas entren a tu intimidad. Yo recomiendo mucho a propósito que sea algo muy prudente en cuanto al aspecto de hospedar, siempre procurando el cuidar a los nuestros, el no exponernos. Hay riesgos de todo tipo y creo que no debemos de ser imprudentes y así como literales, sino con discernimiento y por el espíritu. Y gracias a Dios, en esas conferencias yo escuchaba que el hermano Greg decía, si tú quieres tener una casa mejor y una casa más grande, sé fiel en lo poco. Ten tu casa ordenada, ten tu casa limpia, inviértele tiempo a tu casita y Dios te va a dar. La verdad, yo lo escuché con falta de fe. Yo decía, no me veo mudándome, no veo de dónde pudiera venir algo en donde pudiéramos nosotros mudarnos. Pero Dios dice, y es real, que si somos fieles en lo poco, Él nos llevará a lo mucho. Pasó ese periodo, mis hijas han crecido, ahora que son jovencitas, pudimos mudarnos y estamos muy contentos de recibir visitas acá y estar un poco más cómodas. Eh, Gracias a que mi hija mayor también ahora ya trabaja y aporta, y bueno, lo he mencionado, me encanta la perspectiva del hermano Kevin Swanson de no es un hogar que sea sustentado por 2 sueldos, sino por 5 sueldos, cuando enseñamos a que todas puedan hacerse cargo de sus propios gastos en alguna medida, porque exacto. nos han enseñado que los padres somos los que tenemos que cubrir y si ellos requieren algo, tenemos que darles, pero mejor debemos enseñarles a producir. Es cuando el hogar se empieza a enriquecer. Así es. Yo también quiero animar a las mamis porque Dios tiene cantidad de maneras creativas de cómo proveer y de cómo cumplir esos deseos que nosotros tenemos cuando esos deseos están alineados con su propósito, ¿cierto? Y en mi caso quiero animarles con un testimonio que yo le cuento a casi todas las personas con las que hablo, y es el cuando llegamos a esta casa donde estamos ahora. Nosotros vivíamos en otra ciudad, en un apartamento pequeño, y teníamos en realidad a veces muchos deseos de hospedar personas, pero era un apartamento muy, muy pequeño. A veces, incluso para invitar a la familia de mi esposo, nos cuidábamos porque no teníamos dónde, o sea, era un espacio muy reducido. Y cuando empezamos a orar, porque mi esposo recibió un nuevo empleo en esta ciudad donde estamos ahora, y empezamos a orar por una casa, pero era imposible para nosotros pagar una casa en esta ciudad. Esta ciudad era mucho más costosa, los alquileres o los arriendos eran casi el doble de lo que estábamos pagando en la otra ciudad, que era una ciudad muy pequeña. Y empezamos a buscar y no, los alquileres de apartamentos, incluso apartamentos muy pequeños, costaban el doble de lo que nosotros estábamos pagando allá. Y era imposible, o sea, era imposible para nosotros pensar que íbamos a poder llegar a un lugar en el que estamos ahora. Y empezamos a orar, y empezamos a orar por cosas específicas. Yo recuerdo que Sofía oraba, y Sofía le oraba a Dios y le decía que ella quería una casa con jardín. Y yo, cuando ella oraba eso, yo decía, Dios, o sea, me entraba la duda. Y yo, Señor, una casa con jardín, ¿cómo vamos a tener una casa con jardín? Y empezamos a orar por cosas específicas, una casa con más espacio, que tuviera jardín, y entonces Sofía empezó a pedir más cosas y más cosas. Y es increíble la manera como Dios nos trajo a este lugar, nos trajo a este lugar pagando lo mismo que nosotros estábamos pagando en ese lugar, una casa
no con un solo jardín, con dos jardines, con mucho espacio, con más habitaciones, incluso estaba prácticamente amoblada. O sea, nosotros allá en el lugar ni siquiera teníamos otra cama, cómo poder hospedar a personas. Aquí, o sea, nos dijeron que podíamos usar todo lo que había. Tenía camas en cada habitación, tenía un sofá cama en la sala. O sea, es increíble la manera como Dios verdaderamente, o sea, hizo un milagro. Hizo un milagro porque esto era imposible que nosotros lo pudiéramos pagar. Y es impresionante la manera como hemos sentido la bendición de Dios aquí, en este lugar. Entonces yo les animo a orar y a orar de manera específica, porque cuando tú tienes ese deseo de agradarle a Él, no es por un deseo de que, ay, yo quiero una casa grande porque, ay, quiero disfrutar una casa grande y ya, no, o sea, también es ese deseo de poder servir a los demás, de poder tener una casa donde tú puedas recibir a personas, donde las personas se puedan sentir cómodas. Y yo creo que Dios bendice eso, ¿no? En mí. O sea, Dios verdaderamente ve esa motivación de tu corazón y lo hace. Entonces, quiero motivarlas a eso. Y ya para ir finalizando este tema, cuéntame, Noemí, recapitulando un poco, o si tú nos quieres de pronto añadir algo de lo que hemos hablado, pero me gustaría también como hacer un pequeño resumen de esos aspectos entonces importantes, ¿cierto? Ese lugar físico, como ese centro de trabajo, ¿cierto? Donde no solamente una persona trabaja, sino donde nosotras nos encargamos de delegar, así como esa mujer de Proverbios 31 que ella delegaba a sus siervas, a las personas que necesitaba también como ayudantes en su hogar. Así nosotras también podemos, aunque no tengamos empleadas, pero tenemos otras personas en el hogar a las que podemos también delegar. Entonces, como centro de ese trabajo, como centro social, ¿cierto? Como ese centro de relaciones donde cada uno podemos entonces interactuar y a través de esas interacciones podemos crecer y podemos seguir avanzando a convertirnos, llegar a la estatura de ese varón perfecto, como lo dice la palabra, pero también como ese centro misionero, ¿cierto? Ese centro misionero que sirve como punta de lanza, ¿cierto? Para enviar. Eh, Corrígeme si me faltó algo o si quieres añadir algo más al respecto. Sí, lo que quisiera añadir es cuánto peso y cuánto valor tiene mucho más el hogar y la familia por encima del school, o sea, la palabra homeschool, como lo hemos leído en algún artículo. Es más, más home que school, ¿no? Porque la riqueza y el valor del home es lo que ya hemos también mencionado, esa intimidad. Y podemos aprovechar el escenario de nuestro hogar para abrirlo como como un escenario donde ellos presenten lo que ellos preparan hacia nuestras visitas. Si tocan algún instrumento, si memorizan algo, si cantan algo, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que una representación o algo artístico que quieran presentar, debemos acondicionarlo. Los hijos, por ejemplo, enseñarles los modales de recibir a las visitas, atenderlos, que también puedan preparar y todo esto. Es un entrenamiento totalmente integral, todas las actividades que giran alrededor del hogar. Aún, por ejemplo, el cuidado de los enfermos. O sea, cada aspecto del hogar que lo secular y el sistema le ha robado al hogar, Mm. Dios lo está restaurando. Un centro para preparación de alimentos, un centro para cuidado de enfermos, centro de negocios, de educativo, de ministerial, misionero y centro social. Todas esas actividades que se han ido hacia afuera, restaurantes, cafeterías, hospitales, asilos, escuelas, seminarios, etcétera, Dios está trayendo este avivamiento en donde todo vuelve al diseño original, todo regresa al hogar de origen. No quiere decir que no hagamos nada afuera,
pero sí quiere decir que recuperemos los espacios que el hogar puede brindar, porque entonces vamos a poder llevar un estilo de vida como lo mencioné en Primera de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, que es que se ocupen de sus asuntos y que lleven una vida en paz y que trabajen con sus manos para poder ser de testimonio con los de afuera. Así es, Noemí, no se imaginan la manera como a veces las personas valoran esos pequeños detalles. Y lo digo porque yo con niños pequeños, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cierto? Que están tan pequeños, ¿qué pueden hacer ellos para hacer sentir bien a la visita o cuando estamos aquí con personas? Y en una ocasión se me ocurrió, porque ellos hacen muchas manualidades, Sofía y Daniel les encanta hacer manualidades, más a Sofía que a Daniel. Y tenemos una caja donde ponemos las manualidades que hacemos y las guardamos, porque a veces hacemos exposición de manualidades y bueno, a ellos les gusta jugar a veces con ellas y eso. Y un día estaba pensando, normalmente a veces cuando venían niños, lo que hacíamos era como comprar dulcecitos y cosas como para que ellos les dieran. Y un día dije yo, ¿por qué mejor no le damos una manualidad de las que hemos hecho? Y fueron a la casa, a la caja de manualidades, entonces buscaron y buscaron la que más les gustó. Claro, encontraron ahí, eran 3 niños que venían y a cada uno les dio su manualidad. No te imaginas la alegría con la que esos niños recibieron esa manualidad, ¿cierto? Y ese valor que le dieron porque fue algo hecho con sus propias manitos. Fue algo hecho algo que ellos mismos hicieron y que representó mucho para ellos. Y desde ese momento se ha vuelto como casi una tradición. Siempre vamos y buscamos, o a veces Sofía dice, ay, ¿y qué manualidad vamos a hacer ahorita para Navidad? Estamos pensando qué cositas hacer y ya dijimos, vamos a hacer unas manillas de hilo que estamos aprendiendo a hacer para dar cuando vayamos a la congregación en casa donde estamos yendo. Entonces solo quería decirles esto porque a veces solo lo que nos falta es un poquito de creatividad y un poquito de pensar y son cosas muy sencillas. A veces pensamos, bueno, vamos y compramos, ¿cierto? Si tenemos invitados, bueno, ¿qué vamos a comprar? Entonces compramos los dulces o compramos regalitos o compramos cositas, que bueno, no está mal, pero a veces hay cosas que no nos van a costar nada y que van a resultar siendo mucho más valiosas para las personas que reciben. Sí, sí, es mucho más valioso porque es algo hecho a mano y hecho especialmente con un cariño. Entonces, eso es contrario a la cultura utilitaria, que piensa que expresar cariño, expresar amor es gastar, y más en esta temporada, o sea, vinculando con lo que viene, que es los regalos y el pensar en que Navidad signifique dinero, gastos, regalos, comprar las tiendas y todo lo que tiene que ver con lo materialista. Necesitamos retomar la parte de que es más valioso, como decías tú, que ellos se sientan bienvenidos, que nuestro hogar brinde lo más esencial, que es el amor, la intimidad, la aceptación, el compartir, el dar a los que no tienen, el abrir, que la gente se sienta bienvenida y el abrir nuestro hogar a otros son sin duda regalos mucho más valiosos de lo que cualquier dinero podría comprar. Es así, Noemí. Bueno, creo que estamos entonces ya finalizando este episodio. Gracias por todas esas verdades. Creo que tenemos que seguir, avanzar, a no quedarnos en esos extremos como tú iniciabas ahorita el episodio, sino hallar ese centro de verdad, ¿cierto? No podemos seguir viviendo en esos extremos, en esos polos donde a veces estamos, cada extremo no va a representar el centro de la verdad de Dios, entonces tenemos que empezar a buscar cómo verdaderamente centrarnos en la verdad para cada uno de los aspectos de nuestros hogares, de nuestras vidas, de las relaciones y de todo lo que hacemos en él. Entonces, Noemí, gracias de nuevo por este tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a ti, Marle, por tu tiempo también y bendiciones a todas.